Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María Digli Martínez Bautista. Soy de la licenciatura en Derecho de la modalidad en línea del octavo cuatrimestre. El siguiente proyecto a presentar es de la materia práctica forense de amparo y se tratará la realización de este video, el cual constará de responder 3 preguntas, la primera va a ser ¿qué es una audiencia constitucional en materia de amparo? La segunda va a ser la estructura de la presentación de las demandas, la estructura de la presentación de pruebas en dicha audiencia, así como la tercera va a ser los puntos más importantes en lo que es la audiencia de amparo, o más bien los puntos medulares. Vamos a comenzar entonces con decir que la audiencia constitucional en materia de amparo es considerada una de las etapas más importantes del juicio de garantías, ya que en esta parte de la audiencia se concentran los actos procesales que tienen más influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos procesales que se hace mención son la presentación de las pruebas de ambas partes, así como la recepción de las mismas. Para continuar, luego sigue con los alegatos de ambas partes y en su caso el pedimento o el informe justificado por parte del Ministerio Público Federal. E incluso existen los casos en que en esa misma audiencia se dicta la sentencia, pues para así poder poner fin a lo que es dicha demanda. De esta forma es como una forma resumida de contestar qué es una audiencia constitucional en el juicio de amparo. La autoridad competente para conocer de dicho juicio, en este caso es el juez de distrito. Esto es según los artículos 145 y 146 de la Ley de Amparo. Es así como entonces vamos a continuar con lo que es la definición de lo que es la audiencia constitucional de juicio de amparo. Esto lo estoy haciendo de una forma general, es decir, no lo estoy especificando si es juicio de amparo directo o indirecto, el cual entonces, como una definición general, se podría decir que es un acto jurídico de naturaleza procesal donde es la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo referente al juicio y se admiten asimismo como el desahogo de las pruebas presentadas por ambas partes. Esto conforme a la regla general previstas en el artículo 147 de la Ley de Amparo, donde reza de la siguiente manera: en el auto o en el acuerdo que se ordena admitir la demanda de amparo debe señalarse el día así como la hora para que tenga lugar la celebración de la audiencia constitucional a más tardar dentro del término de 30 días hábiles. En casos excepcionales en los que el agraviado impugne la aplicación de dichas leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o asimismo en los autos que reclame la violación de las garantías contenidas en el artículo 16 en materia penal 19 y 20, fracción 1, 8 y 5, párrafo primero y segundo de la Constitución Federal. Cabe mencionar que en este caso la audiencia constitucional debe fijarse en los próximos 10 días después de que se haya admitido la demanda de amparo. Esta audiencia se conceptúa como constitucional en virtud de que ellas exponen y valoran los elementos necesarios para que el juzgador de amparo pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo acto reclamado. Es así como, pues, de una forma un poco breve y resumida, espero pues haberme dado a entender de lo que es las partes más fundamentales de lo que es una audiencia constitucional en materia de amparo. Vamos a continuar con lo que es entonces la siguiente pregunta, que sería puntos más importantes de una demanda de pruebas. Esto es de acuerdo al artículo 150. Aquí vamos a hacer una pequeña mención que me basaré de acuerdo a lo que rezan los artículos de la Ley de Amparo, en donde habla de lo que es la presentación de las pruebas.
En este caso me referiré al artículo 155, en donde dice lo siguiente: donde se habla de las pruebas en sí, es en el juicio de amparo, es admisible toda clase de las pruebas, excepto las posiciones y las que van en contra de la moral o en contra de derecho. Vamos a continuar entonces con hacer una pequeña mención de lo que reza el artículo 151 referente a la presentación de las pruebas. Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, la cual se puede presentar con anterioridad a dicho juicio, sin prejuicio de que el juez haga relación en ella en la audiencia y la tenga como recibida en dicho acto, aunque no existe gestión expresa del interesado, es decir, aunque el interesado no la tome como presentada en el juicio. Cuando las partes tengan que rendir una prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla 5 días hábiles antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar con la del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios, al tenor de los cuales deben de ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas. Al verificarse la audiencia, no se admitirán más de 3 testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igualdad en el aspecto de la oportunidad que da la misma testimonial y la pericial. Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito que sea experto en la materia a tratar o de los que se estimen convenientes para la práctica de la dicha diligencia. Sin perjuicio de cada parte, puede también un perito para que sea asociado al nombre por el juez o por alguna de las partes interesadas. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando en él concurra alguno de los impedimentos al cual se refiere el artículo 66 de la Ley de Amparo. Hacia este efecto, al aceptar el dicho nombramiento, manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ningún impedimento legal para poder llevar a cabo dicha declaración. La prueba pericial será calificada por el juez según lo conveniente y lo producente de la estimación. En el artículo 152, donde se habla de que a fin de que las partes puedan presentar las pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen la obligación de expedir toda oportunidad a ambas partes, sean las copias o documentos que soliciten. Si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, la parte interesada solicitará al juez que requiera a los omisos. El juez, por su parte, hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de 10 días hábiles. Pero si no obstante dicho requerimiento, durante el término de la expresada prórroga, no se expedirán las copias o documentos, el juez, a petición de la parte agraviada, si lo estime indispensable, podrá transferir la audiencia hasta tanto se expidan y hará uso de los medios de apremio, es decir, consignando en su caso a las autoridades omisas por desobediencia de su mandato. Vamos a continuar entonces con lo que es